¿Ya, Héctor? Ya se ve. Ok. Bueno, ahora sí. Como tal, el contenido de la clase va a ser un poquito de epidemiología, clasificación, complicaciones micro y macro y un poquito sobre conclusiones. Vamos a iniciar hablando inicialmente sobre la carga económica que representa la diabetes aquí en México. Vemos cómo en este estudio del 2013, en el que se abordó el presupuesto en términos de porcentaje del PIB, en ese año la diabetes, al menos en costos directos, abarcaba el 1.1% del PIB y habían costos que se habían muy incrementados como lo eran el tratamiento, transporte de los pacientes y también uno muy importante que son todas las pruebas de laboratorio, los días de hospitalización y todo el costo que implican las complicaciones de esta enfermedad. Esto era al menos hace 10 años, sin embargo, cifras más recientes no hay, sin embargo, se estima que se hayan incrementado bastantes. En cuanto a la prevalencia de complicaciones en este estudio realizado en la Ciudad de México con cifras del IMSS, vemos cómo, al menos a nivel de la Ciudad de México, los porcentajes de complicaciones microvasculares y macrovasculares son bastante altos, llegando a ser de retinopatía o de enfermedad renal crónica, al menos en regiones de la Ciudad de México, hasta el 7.7% o 4.5%, representando también pues un alto nivel de morbimortalidad para la población, al menos atendida en esta institución. A nivel este es un estudio que se realizó en la Centro de Atención Integral de pacientes, de atención para pacientes con diabetes del Instituto de Nutrición, en el cual hicieron un estudio observacional con una N de pacientes de 1.800, del cual también ya había bastante evidencia sobre alteraciones a nivel de retinopatía, de albuminuria en pacientes hasta el 16%, de alteraciones en la sensibilidad a la vibración y alguna que se pasa muchas veces por alto, como es la enfermedad periodontal, hasta en un 92%. Vemos como casi nunca la diabetes viene por sí sola, siempre viene acompañada por muchas otras comorbilidades. Ya a nivel un poquito más internacional, este es un estudio que valga la redundancia, estudió el impacto en la calidad de vida con un cuestionario que es el que vemos a la izquierda de la encuesta de 36 ítems sobre el impacto en la calidad de vida tanto a nivel físico, que es la P, como a nivel mental en pacientes con complicaciones microvasculares y macrovasculares. Vemos cómo las dos líneas punteadas son ya pacientes que tienen complicaciones y en ambos grupos, pues realmente la puntuación de este score, de esta encuestas siempre fue un poquito más bajita que en el resto de pacientes que no tenían complicaciones. Este fue un estudio con 7.800 pacientes realizado en 30 países con un tiempo de seguimiento de alrededormente de 3 años. Ahora sí vamos a ver un poquito de la clasificación. La clasificación pues habitual de la literatura es tanto microvascular como macrovascular, siendo lo micro la que afecta la retina, el riñón y la enfermedad, la neuropatía periférica. La macrovascular se refiere a la enfermedad arterial periférica, a la cardiopatía coronaria y a la enfermedad cerebrovascular asociada al riesgo de diabetes. Sin embargo, no son los únicos órganos ni es la única complicación que puede tener la diabetes. Pueden llegar a haber también complicaciones a nivel hepático, como lo es la enfermedad metabólica, o incluso se ha asociado a un riesgo oncológico en pacientes con descontrol por diabetes. Antes de eso, vamos a ver un poquito de la fisiopatología en común que tiene tanto la enfermedad micro como macrovascular, que su vía de alteración en común, pues es la alteración de las células endoteliales. Las células endoteliales como tal son unas células que no son capaces de regular a la baja la captación de glucosa que ingresa a cada una de las células y de hecho tampoco lo son las células retinales endoteliales, ni tampoco las células glomerulares mesangiales, ni tampoco las células neuronas de Schwann de los nervios periféricos. Es por eso que inicialmente en estos tejidos es donde se presentan estas complicaciones. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede en condiciones de hiperglicemia? Pues van a ir captando cada vez más glucosa estas células endoteliales a nivel intracelular. Va a llegar un punto en el que
el ácido tricíclico o el ciclo de Krebs a nivel de la mitocondria se va a ir saturando y va a ir produciendo cada vez más reacciones, más especies reactivas de oxígeno, teniendo alteraciones a nivel de la vía del poliol, de las pentosas, de la exosamina, generando productos de glucosilación tardíos, activación a la PSK, y esto al final del día va a generar una disfunción celular a nivel nuclear. eh, Justo que va a ingresar, o bueno, van a haber alteraciones en cuanto a la síntesis de proteínas y poco a poco va a provocar una permeabilidad incrementada en las células endoteliales con el consiguiente daño que provoca en el órgano del cual están irrigando. Vamos a iniciar entonces con complicaciones oftalmológicas. Estas no únicamente se refieren a la retinopatía, hay una gran baraja o amplia número de complicaciones como lo son la catarata, un glaucoma neovascular, un estrabismo paralítico, una epilepatía diabética, un síndrome ocular isquémico o llegar a tener una mioperización por hiperglicemia. Oye, Una de nada las, más una cosa. ¿Eso es todo lo que vas a hablar de fisiopatología? realmente sí, Doc, porque para enfocarnos Ok. más en... Hay algo que es nuevo y que está tomando mucho auge en cuanto a la fisiopatología de las complicaciones, y es Mm, algo que se llama la inflexibilidad metabólica. Esto está relacionado con alteraciones a nivel mitocondrial. ¿Qué es lo que pasa en la mitocondria del paciente con diabetes? Ahora que se está haciendo esto de medicina de precisión, se está observando que está alterado este metabolismo mitocondrial. Realmente cuando tú tienes un periodo de ayuno, utilizas los ácidos grasos, el tejido adiposo como fuente de energía y metes a una beta oxidación mucho mayor en condiciones normales. Cuando tú comes, vas a tener una vía que te va a llevar principalmente a la vía de la glucólisis, pero cuando tienes un periodo posabsortivo, pues puedes tener de los dos. Sin embargo, en el paciente con diabetes se está viendo a través de estas situaciones también de impronta genómica que se está llevando a cabo una inflexibilidad metabólica en donde estos mecanismos que normalmente ocurrían no se están llevando a cabo. Además de que están metabólicamente menos activas, son mitocondrias más pequeñas y esto parece ser que tiene esa predisposición a estarse heredando. Entonces son unas situaciones a través de procesos de fusión y fisión que van a estar alterándose y llevando a estas alteraciones a nivel mitocondrial. Es algo nuevo que se está dando y que se está observando y que se está llevando a cabo como target de opciones terapéuticas. En el futuro irán dirigidas a este tipo. Son situaciones que están ahorita en investigación y por ahí hay uno, fase uno, que se está investigando como una opción de tratamiento para diabetes. Nada más. Ok, doctor, gracias. Siguiendo entonces con las complicaciones oftalmológicas, vemos que además de la retinopatía, una complicación común es el edema macular diabético, que es el que se desarrolla secundario a la formación de microneurismas y a la ruptura de la barrera hematorretinaria como producto de de aumento de la permeabilidad y fuga de líquido desde fluxidores lipídicos. Aquí como tal, bueno, la retinopatía es una complicación neurovascular que afecta en ambos tipos de diabetes y es la principal causa de ceguera prevenible en adultos de 20 a 80 años y siempre, bueno, muchas veces viene asociado de la mano con otras comorbilidades como dislipidemia, hipertensión, enfermedad renal crónica. En los estudios de la ADA, hay ciertos factores de riesgo que se asocian a la progresión de la retinopatía, como lo son la duración de la diabetes, el nivel de hemoglobina glucosilada que vemos que aumenta cierto número de veces, 1,73, 1,21, en función de qué tanto está incrementado en términos de un porcentaje la hemoglobina glucosilada normal, y también la presión arterial, como entre mayor sea, también hay un aumento en la progresión de la retinopatía. Nada más para recordar los dos tipos de retinopatía, tanto la proliferativa como la no proliferativa en sus cuatro estadios, y únicamente ya con la diferencia pues de la formación de neovasos ya en en la proliferativa. El cuadro clínico pues se sugiere que en función de de la cantidad de años de la progresión de la diabetes y que esté en descontrol glicémico, es que se van a tener ciertas alteraciones a nivel estructural en el fondo de ojo.
siendo que conforme pasen los años, pues va a haber una pérdida de la agudeza visual cada vez mayor e incluso irreparable. La clínica que pueden llegar a tener los pacientes son la visión borrosa y de hecho son criterios de referencia de oftalmología, una visión que no mejora 20/30 o que haya un reflejo rojo asimétrico en pacientes con retinopatía establecida. El tamizaje ya en pacientes, pues con, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, casi siempre es en las complicaciones microvasculares, de que en pacientes con diabetes tipo 1, el examen oftalmológico de rutina se haga a los 5 años de establecer el diagnóstico, ya que este es el tiempo en que se ha visto que hay una progresión o un inicio de la retinopatía. Y en los pacientes con diabetes tipo 2, el examen se debe de hacer en el momento del diagnóstico de la enfermedad porque no se sabe cuánto tiempo de progresión ya lleva el paciente con la diabetes. Y en pacientes que tengan cambios presentes y que no estén bien controlados, se les debe de dar un seguimiento anual por oftalmología para caracterizar que no haya progresión de las complicaciones. Justo en este estudio de la frecuencia del tamizaje para retinopatía, se vio que es a partir de los 4 años que inician una progresión de un estado 1 a otros estados mayores de la retinopatía y como hay un riesgo del 1% con una hemoglobina de desarrollar complicaciones de retinopatía con una hemoglobina glucosilada de 6 en una duración de 5 años y cómo este riesgo aumenta 4,3% ya con una glicada de 10 en al menos 3 años. Sin embargo, bueno, en este estudio se vio que es posible realizar seguimientos más espaciados si el paciente lleva un buen seguimiento, si tras una o más revisiones anuales sin cambios en el fondo de ojo y con un adecuado control de la glicemia, se puede espaciar este tamizaje a 2 o inclusive 3 años. En al menos Estados Unidos ya hay algoritmos que se comparan con el estándar de oro que sigue siendo la visualización por expertos, por retinólogos para caracterizar las alteraciones que pueda llegar a ver en el fondo de ojo, los cuales tienen bastantes buenas cifras con una sensibilidad del 87 y especificidad del 90% e incluso ya están aprobados por la FDA y bueno, prontamente esperemos haya algo relacionado así en nuestro país. Como tal, el tratamiento sin abordar mucho, porque no nos corresponde tanto, pues es la fotocoagulación panretiniana. En un estudio inicial de la retinopatía diabética, la fotocoagulación pues está indicada en pacientes con la retinopatía proliferativa y se vio una reducción de la pérdida visual del 16% contra el 6% y en otros estudios ya en pacientes con edema macular y retinopatía no proliferativa también se confirmaron beneficios en esta clase de pacientes. Sin embargo, los fármacos anti-VEGF ante el factor de crecimiento vascular endotelial siguen siendo una opción de tratamiento bastante útil en pacientes, sobre todo con retinopatía proliferativa, siendo aquí el único que está disponible en México el Aflibercept, que, bueno, tiene un costo bastante elevado y tiene algunas complicaciones como el hecho de que inicialmente se tengan que dar aplicaciones mensuales y cuesta como 30,000, entonces no está muy al acceso de todos los tipos de pacientes y que solamente están aprobados en la retinopatía proliferativa. Vemos aquí como, bueno, hay estudios que la comparan con la fotocoagulación panretiniana, que justo la fotocoagulación panretiniana también se puede dar en pacientes con retinopatía proliferativa. Sin embargo, ya cuando hay un daño macular o presencia de neovasos a nivel de la mácula o de la fovea, está contraindicado dar láser en ese punto y es aquí cuando tiene una gran importancia la presencia de los anti-VEGF-B. Otras consideraciones, pues además de este uso de la panfotocoagulación y de los anti-VEGF-B, pues se pueden dar inyecciones intravítreas con esteroides. También el control de la TEA está visto que reduce la progresión de la retinopatía. En pacientes, antes se creía que la cardioprotección con aspirina aumentaba el riesgo de hemorragia entre las retinianas, sin embargo, esta no está contraindicada y que también, bueno, al menos la ADA refiere que el fenofibrato puede reducir la progresión en pacientes con retinopatía no proliferativa leve a una dosis de 160 miligramos al día. Pasando a otro tema un poquito más amplio, que es la enfermedad renal crónica por diabetes. Esta se va a definir por una elevación persistente de la albuminuria, con o sin reducción de la tasa de filtrado glomerular sostenida aunada a otros síntomas, a otros estigmas de daño renal,
puede llegar a tener una prevalencia de hasta el 20 al 40% de pacientes con diabetes tipo 2 y esta se va a desarrollar a los 5 o 15 años de evolución en pacientes con tipo 1. Sin embargo, ya en pacientes con, de hecho aquí hemos visto casos de pacientes que ingresan con diabetes tipo 2 pueden ya estar presentes al momento del diagnóstico. El diagnóstico como tal va a estar basado en la clínica y también en la presencia de una tasa de filtrado reducida y la presencia de albuminuria en ausencia de otros datos que sugieran causas alternas de la disfunción renal. Datos que nos pueden orientar a que también se trate de una enfermedad renal por diabetes, pues son una diabetes de larga evolución, que haya una presencia de una retinopatía o de una albuminuria cinematuria. Y hay datos que también sugieren otras causas, como pueden ser un sedimento urinario activo, una reducción muy rápida, progresiva de la tasa de filtrado y de la albuminuria, y que además esté cursando con un síndrome nefrótico. La herramienta diagnóstica más importante en este caso, pues va a ser la estimación de la tasa de filtrado con la ecuación de seca de EPI del 2021 y que va a estar mejor estimada pues al utilizar tanto creatinina como cistatina C. También van a ser útiles. Ah, ok. En realidad sí tienes que ponderar cuál es el marcador más temprano, no es el cálculo de CKD-EPI. El marcador más temprano debe de ser la relación de albúmina y creatinina en una muestra de orina nasal. Ese es el Sí, marcador más temprano. Y como dijiste, la tasa de filtración. sí, La ese tasa de es filtración es muy tardada y entonces en realidad tienes que hacer el tamizaje con la raca. exacto, sí. Otras herramientas diagnósticas, pues es justo la medición del ratio de albúmina creatinina urinaria. Se puede hacer en muestras de 24 horas, sin embargo puede variar el rendimiento por cosas como el nivel de estado de hidratación. Y hoy en día se puede utilizar una muestra aleatoria, siendo que justo por esta probabilidad y de la alta variabilidad biológica que hay entre cada individuo, los resultados anormales se van a determinar en 2 a 3 determinaciones en un periodo de 3 a 6 meses para que ahora sí pueda considerarse pues anormal. Conocer que ya el término de micro y macroalbuminuria ya no se utiliza, sino que es albuminuria moderadamente elevada de 30 a 299 miligramos sobre gramo y ya gravemente elevados, pues mayor a 300. Y mencionar que en realidad se desaconseja desde el 2016 la recolección de orina o el rack de 24 horas. Ese sí no. En realidad lo tienes que hacer en una muestra al azar. Ok, justo hay factores que afectan la albuminuria, como lo pueden llegar a ser el ejercicio previo a la toma de la muestra, la menstruación, fiebre, infecciones, estadios de insuficiencia cardíaca, principalmente en IJA 3 o 4, o que el paciente esté cursando con una hipertensión con cifras tensionales muy altas. Y sin embargo, bueno, a cualquier tasa de filtrado glomerular, el grado de albuminuria se va a asociar a un riesgo cardiovascular, a una progresión de la enfermedad renal crónica y a una mortalidad elevada. Tamizaje y seguimiento que se deben de hacer con nuestros pacientes, pues igual con diabetes de tipo 1, al menos una vez al año en pacientes con 5 o más años de evolución y en diabetes, en pacientes con diabetes tipo 2 es el momento del diagnóstico y anualmente independientemente del tratamiento que se esté llevando a cabo. Ya en pacientes con una enfermedad renal crónica establecida, el seguimiento debe ser inicialmente al menos de 1 a 4 veces al año según el grado de enfermedad renal crónica y considerar que los grados o los cambios, perdón, en la función renal se van a reflejar inicialmente antes en la albuminuria que en la reducción de la tasa de filtrado. Entonces, estar al pendiente siempre con ese rack. Esta es una tablita que igual viene en los documentos de la ADA para la prevención de la enfermedad renal crónica y sus complicaciones. Vemos cómo hay un cierto punto en función de la tasa de filtrado y del grado de albuminuria en el que todavía se puede tratar y ese numerito que sale abajo de Screen o de Treat se refiere al número de consultas mínimas que debe de tener cada paciente en función de en dónde esté. Esta pues tablita es también importante que la conozcan los pacientes, les da su tasa de filtrado y su albuminuria y que ellos también conozcan en qué situación se encuentran y utilizando este como semáforo. Vemos también cómo nos sirve a nosotros para saber en qué punto ya nos podemos hacer uso de otros servicios de referir a nefrología, ya pues en estadios muy avanzados. Pero justo, bueno, esta tablita creo que es importante que la conozcan tanto los pacientes como nosotros. Hay factores que también ayudan, o más bien
condicionan que progrese la enfermedad renal crónica, como lo son, pues justamente el control glucémico y cifras tensionales. Se ve, bueno, se ha establecido que las metas de glicada deben de ser alrededor del 7 o menores del 7%, ya que un control estricto de la glucosa sérica está asociado a una menor progresión de la albuminuria y a una menor reducción de la tasa de filtrado en pacientes con ambos tipos de diabetes, es indistinto. El tiempo para ver estos beneficios desde que se captan los pacientes se ha visto que es de al menos 2 años para pacientes con tipo 2 y de 10 años en pacientes con tipo 1, y que en pacientes con riesgo de hipoglucemia, como lo pueden ser adultos mayores, pues se pueden tener unas metas más flexibles como una glicada menor a 8. En cuanto a cifras de tensión arterial, las metas van a ser que sean menores a 130/80, y para eso vamos a hacer uso de los YECAS o de ARAS como tratamiento de primera línea en pacientes con diabetes, hipertensión y sobre todo la albuminuria, que va a ayudar a reducir su progresión, y una tasa reducida. Tienen ambos una efectividad y un perfil de riesgos parecidos, y los documentos mencionaban que se deben de dar las dosis máximas toleradas de cualquiera de ambos, de YECA o de ARA, ya que dosis menores se considerarían como cuidados subóptimos. Esto, pues, siempre y cuando no haya incrementos de la creatinina mayores al 30% y que no se asocien con un riesgo muy elevado de hipercalemia. Si este no es el caso, no habrá indicación para descontinuar o no indicar el tratamiento con estos fármacos. Justo también hablando un poquito sobre las metas Mencionar que eh, vas a hablar un poquito más de metas. un poquito, justo en este Ah, estudio nada más, mencionar que hubo una comparación de dos grupos sobre control estricto y control estándar de la glucosa. Incluso se vio que aquí en el grupo de control estricto que hubo una mayor sí hubo una mayor mortalidad, y que, bueno, no se vio que impactara significativamente tener un control estricto de la glucosa por debajo de 6 en pacientes. Bueno, este estudio es desde 2008, y por eso la recomendación es que sea alrededor del 7% la glicada. A ver, ese estudio tómalo con cierta reserva, ¿eh? Porque el estudio ACOR tuvo varias deficiencias. Primero, la intervención de riesgo cardiovascular no se hizo con una estatina, quisieron demostrarlo a partir de un fibrato. Ese es el primer punto. El segundo punto es que se utilizó población que estaba descontrolada y que ya tenía enfermedad cardiovascular establecida en el 35%. Y cuando se hace el análisis de qué factores pudieron impactar ese descontrol en el grupo, el riesgo de mortalidad en el grupo intensivo, se encontró que aquellos que tenían una hemoglobina glicada arriba de 8 incrementaban el riesgo de mortalidad. Era población que tenía más de 10 años de evolución, y eso habla de la memoria metabólica. Tercero, esos estudios se hicieron cuando había sulfonilureas, cuando había rosiglitazona, cuando había NPH, insulina regular. No tenías ni siquiera los inhibidores de DPP4, no tenías SGLT2, no tenías GLP1. Debes de ser cauteloso. En realidad, esto no fue diseñado para el tema de renal. Si te vas al tema renal, en donde sí estaba el outcome, utiliza mejor el Advance. Y el Advance te utiliza y te demuestra que con menos de 6.5 encuentras disminución del riesgo microvascular. ¿Sí? Y no es nada, ahora estamos acostumbrados a tener reducciones en el mes, por ejemplo, del 18 a 13%. Ahí nos han acostumbrado, pero con este mostraba reducción de más del 40% en la progresión de la enfermedad renal. Entonces, nada más ser cuidadoso en la interpretación de este estudio. Y la otra es que la hemoglobina glicada en pacientes con estadio 4 de enfermedad renal no es un buen parámetro para seguir el control del paciente con diabetes. Ahí lo que recomendamos es el monitoreo continuo, utilizando la manera de lo posible eh, tener un 70% de tiempo en rango. Si es que utilizas la hemoglobina glicada en el estadio 3, se recomienda tener abajo de 7.5, siempre y cuando todas las variables que afectan la hemoglobina glicada están controladas. Ok, doctor, gracias. Bueno, pues un poquito en cuanto a control glicémico.
Sin embargo, ya pasando un poquito a tratamiento farmacológico útil en estos pacientes, pues lo que mencionábamos, Yecar, enalapril o sartán. El enalapril se estipula que se inicia dosis de 10 cada 24 con una dosis máxima de 40 al día y el losartán iniciar a 25 y progresar hasta 100 miligramos al día. Sin embargo, cuando no existe un control de albuminuria o de la TEA con esta monoterapia, se puede llegar a hacer uso de tiacidas de máximo 200 miligramos al día de hidroclorotiazida o de amlodipino con una dosis máxima de 30 miligramos al día. A Cuando ver, hay una yo creo hipertensión. que no, ahí estás mal. Tienes que utilizar la tiacida light y la tiacida light es la clortalidona. En realidad las tiacidas en el paciente con diabetes no han demostrado disminuir el riesgo de mortalidad o de complicaciones cardio y renales. En realidad los únicos que tiene es clortalidona y es una tiacida light. De hecho te lo ponen hacia la guía, tiacida light. Estos, nada. Y es algo que se ha adquirido mucho y que se utiliza bastante, la tiacida, pero que tenga un beneficio en el paciente con diabetes, no. Ok, clortalidad, entonces, Es una ¿qué tiacida dosis? light. Sí, sí, sí. 25 Bueno, miligramos, 12.5, se hacen los estudios. Se titula. De hecho, el ok. problema que tienes es el impacto que tiene la hidroclotiacida en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, mayor riesgo de hiponatremia. O sea, realmente el efecto que tienes con la tiacida, con la tiacida, con hidroclotiacida, es como deleterio en el paciente con diabetes. Ok. Sube ácido úrico, es un biomarcador de riesgo de diabetes. Se cortó un poquito en cuanto dijo ácido úrico, doctor. ¿Ahí me escuchas? Sí. Sí. Ok. ¿Qué es lo que hace la tiacida también? La hidroclotiacida sube el ácido úrico. El ácido úrico es un subrogado de riesgo cardiovascular. Entonces, cuando sube, el riesgo cardiovascular se incrementa. Entonces, no es es una muy buena terapia que haya demostrado un beneficio en la morbimortalidad en el paciente con diabetes. Quien lo ha hecho es tiacida like, que es la clortalidona. Ok, doctor. Gracias. Bueno, ya cuando aún así persiste una hipertensión refractaria que no se explica por otras causas, obviamente ya siendo la explosión de causas de hipertensión secundaria, se puede llegar a hacer uso de un antagonista del receptor de mineralocorticoides, siempre pues cuidando la concentración de potasio y de creatinina. Si se da junto a un YK o un ARA, si estaríamos suprimiendo la cascada del sistema renina-angiotensina. Y esto, pues, justo en los estudios Fidelio, se comprobó que el uso de finerenona, hubo un escalamiento que se inició a 10 miligramos y luego a 20 miligramos en función de la tasa de filtrado glomerular. Aquí fue un estudio en el cual 5.700 pacientes iniciaron recibiendo finerenona a 10 a 20 miligramos y se evidenció una reducción en la progresión de la albuminuria y de la mortalidad cardiovascular y algunos efectos adversos como lo fue la hipercalemia únicamente se encontró en el 2.3% sin muertes asociadas a ello. Bueno, al menos la finerenona, conocer que su uso sí está bien establecido para la enfermedad renal por diabetes. Quito las gráficas comparativas de los pacientes que reciben placebo y finerenona en el Fidelio y en el Fígaro, y un algoritmo final que más o menos trata de evidenciar el- las escalas de tratamiento que se deben de dar en función de las cifras tensionales. Aquí vemos, bueno, si hay cifras bajitas en función del RAC, se puede llegar a seguir monitoreando el paciente, o si ya este RAC, pues hay una microalbuminuria una hemoglobina moderadamente elevada, perdón, se debe iniciar la terapia con YK-2. Si las cifras tensionales están un poquito descontroladas, al menos mayor a 140/90 y menor a 160/100, justo iniciar la monoterapia y llegar aquí la clortalidona, la hidroclorotiazida ahí en medio ya no. Si no se alcanzan metas, se puede llegar a hacer uso de los bloqueadores del canal de calcio y ya cuando hay cifras tensionales muy altas, pues de inicio iniciar con YK-2 y la clortalidona de inicio ir agregando pues justo la finerenona o la Aquí amlodipina en función del esto control. también ya cambió. En Ujú. realidad,
lo que se busca con las enfermedades crónicas es utilizar tratamiento combinado. Y en el caso de la ADA ha sido muy conservador como en todo y decía 160. Este año lo modificaron y bajaron a 150 este, sobre 90, me parece, o 100, sobre 100. Pero la tendencia es utilizar tratamiento combinado. Yo me apego más a lo que dicen los europeos. Oigan, ¿en qué aula están? Porque vine a la 206 y no está. En la 6-3, doctor, en donde es nuestro piso. Sexto Ok, piso. voy para allá, voy para Sí, allá. gracias. Entonces, en realidad lo que se recomienda es utilizar el tratamiento combinado, ¿sí? Esa es como la tendencia. La probabilidad que tienen de controlar con monoterapia realmente es como del 30 al 35%. Entonces, utilicemos terapias combinadas a dosis bajitas y esto garantiza una mayor meta. Hablando del paciente que tiene ya daño renal, ¿cuál sería la meta de tratamiento de la presión arterial sistólica? Menor a 130. Ok, menor a 130 puede ser hasta 90, ¿no? De sistólica, ¿cierto? Ujú. Pues Sí. no, en realidad no. Cuando nosotros tenemos ya un estadio 4 o 3, tenemos el umbral que de seguridad, y esto está tomado de estudios en pacientes con diabetes y como terapia de rescate con amlodipino, debe de ser entre 120 y 130. Abajo de 120 a veces contribuyes a tener hipoperfusión a nivel renal y eso puede deteriorar la función renal. ¿Ok? Entonces parece ser que en este caso el IECA, el ARA2, el tener un calcio antagonista, en este caso como amlodipino, o bien la clortalidona, entonces esos pudieran tener como un beneficio. Ok, doctor. Gracias. Bueno. Además, bueno, lo que ya conocemos del uso de tener unas buenas metas de presión arterial, también en la enfermedad renal por diabetes van a ser en un escalón terapéutico importante los inhibidores de GLT2, evidenciados por el EMPA-KIDNey, en un estudio de 6.600 pacientes, en el cual aproximadamente 50 tenía diabetes, y que con su uso de 10 miligramos cada 24 horas hubo una menor progresión de la enfermedad renal crónica y menor número de muertes por causas cardiovasculares, así como reducción en los desenlaces renales, y al menos evidenciar o remarcar que un 99% de los pacientes que ingresaron, que también estaban recibiendo el ISGLT2, también tenían de tratamiento del base el Yecayara como justo piedra angular en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. También se evidenció el uso de dapaglifosina. Y los, bueno, beneficios cardiovasculares y renales de estos fármacos se evidencian aún con tasas tan bajitas como 20 mililitros minuto por superficie corporal, de EMPA o DAPA a la 10 miligramos cada 24. Y también se ha evidenciado el uso de los agonistas de GLP-1, como Nada más una semaglutida. cosa importante de los SGLT2. Ajá. Este, si bien es cierto a veces la trampa de meter a los pacientes, buenos días, si bien es cierto el hecho de tener a los pacientes con inhibidor de SGLT2 e incluyeron a pacientes que tienen 20 de tasa de filtración. En el subgrupo de 20-25 no mostraron tener algún beneficio, ¿eh? O sea, esto hay que ser cautelosos porque ya empagliflozina ha hecho algunos estudios así como, por ejemplo, en el caso de falla cardíaca, en donde dijeron que con un hija 4 y cuando ves la población que metieron fue del 1% y hacen el análisis por su grupo si no les da. O sea, nada más sean cautelosos. Arriba de 25 es donde la evidencia ha mostrado que sí son buenos los SGLT2.
Abajo de 25 no lo han demostrado. Lamentablemente no lo han demostrado. Ok, doctor. Gracias. 25 entonces como corte. Y justo también recientemente se evidenció con el trial flow, el uso de los agonistas, bueno, al menos de semaglutida en pacientes con enfermedad renal crónica por diabetes tipo 2, que fue un ensayo que evaluó la eficacia y seguridad de una dosis subcutánea de semaglutida que se fue iniciando, se fue progresando, inició con 0.3, luego 0.5 durante cuatro semanas, y al final recibieron dosis de 1 miligramo vía subcutánea semanalmente como parte para la prevención de la insuficiencia renal, pérdida sustancial de la función renal y muerte por insuficiencia renal o causas relacionadas a cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica establecida, en el cual, bueno, sí hubo una evidenciación de la reducción del riesgo clínicamente importante para pacientes con con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica con el uso de semaglutide, que es hasta ahora el ensayo más grande y el único GLP-1 que se ha evidenciado con sí mejoría en pacientes con enfermedad renal crónica por diabetes. Quito la evidencia. Medidas, medidas de soporte, ya un poquito hablando de tratamiento no farmacológico, pues Ok, puede llegar a ser. perdón, nada más algo Ajá. relevante del estudio Flow. A diferencia de lo que demostró Fidelio, que cuando Ujú. tú lo das como adición a la terapia que viene con SGLT2, sí demuestra ese beneficio. Flow no lo demostró cuando se adiciona SGLT2. Ese es un issue importante, es un punto nada más a decir, caray, entonces, ¿qué voy a hacer? Si lo doy como terapia inicial y después agrego el SGLT2, o tengo ya el SGLT2 y agrego el GLP-1, ¿tendré algún beneficio? Aparentemente no. Ok, ok, doctor, gracias. En cuanto a medidas nutricionales, pues una restricción proteica se va a indicar a partir de los estadios G3 a G5, con un aporte de 0.8 gramos kilogramo día, que esto se ha evidenciado que retarda la disminución de la caída de la tasa de filtrado glomerular y aportes mayores a 1 gramo kilogramo día. Se ha evidenciado que hay mayor presencia de albuminuria con una pérdida de la función renal, aumento del riesgo cardiovascular y de muerte, y bueno, pues aportes menores no alcanzan a tener beneficios significativos. Es así entonces como con este esquemita se resume lo que puede llegar a ser el tratamiento de la enfermedad renal por diabetes en pacientes, ya sea con diabetes tipo 1 o tipo 2. Vemos como aquí el colorcito de las tablas son recomendaciones que se pueden llegar o que se indican a ambos tipos de diabetes o únicamente para diabetes tipo 2, como pueden ser el SGLT2, todavía el uso de la metformina con una tasa mayor a 30 de filtrado glomerular, los GLP-1 y también, bueno, pues tener un control glicémico adecuado en cada paciente. Ya criterios de referencia en nefrología pueden ser una progresión de la albuminuria y de la disminución de la tasa pese a un adecuado tratamiento y tanto del control de la presión arterial como de la glicemia, que haya complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica como anemia, hiperparatiroidismo secundario o alteraciones electrolíticas severas, que haya una duda si la etiología es por diabetes o que la tasa de filtrado baje a menos de 30 y se empiece a considerar el uso de terapia de reemplazo renal. Rápidamente con neuropatía diabética. La siguiente complicación microvascular, este es un grupo heterogéneo de trastornos neurológicos secundarios a la hiperglicemia que se pueden clasificar en diversos síndromes clínicos. Vemos que en los asociados hay una lista bastante amplia de neuropatía asociada a la diabetes, siendo la polineuropatía simétrica distal la más común y también la autonómica dentro de las neuropatías más frecuentes. El diagnóstico, pues es igual, el tamizaje al menos en pacientes con tipo 1 va a iniciar 5 años después del diagnóstico y posteriormente se va realizando de forma anual. En pacientes con tipo 2 es igual al momento del diagnóstico y de manera anual. Y pues se tienen que llevar a cabo pruebas para valorar la neuropatía distal y autonómica. ¿Cuáles son estas?
Pues puede ser la prueba del monofilamento que evalúa la sensación protectora, pruebas como el de temperatura o del diapasón de 128 Hz para evaluación de las fibras grandes y que los síntomas tempranos más comunes que se dan por daño en fibras nerviosas son las en fibras pequeñas y van a ser este dolor y disestesia. Ya un daño a grandes fibras se va a evidenciar por la presencia de parestesias y pérdida de la sensación protectora o con la opción inglés y que además, bueno, hay riesgo aumentado de úlceras en este tipo de pacientes. Son unos videos en los cuales nos muestran la forma en la que se tiene que llevar a cabo la prueba del diapasón, colocándolo en el primer dedo, en el dorso del pie y en el tobillo. Además de que, bueno, una prueba se va a considerar anormal si después de 8 segundos si antes de los 8 segundos el paciente deja de percibir la vibración del diapasón y normal, bueno, si lo sigue percibiendo, además de que haya una pérdida de la percepción en uno o más sitios. Y también está la prueba del monofilamento, que hay como varios sitios en los que se pueden llevar a cabo. Hay una prueba, un algoritmo de 6 puntos o de 9 puntos, pero bueno, al menos dos o más sitios en que no hay una percepción del tacto con este monofilamento específicamente de 10 gramos, hay que justo poner el filamento, picar bien para que se haga la concavidad para asegurarnos de que estamos ejerciendo la presión adecuada y una pérdida en dos o más sitios se considera como una prueba normal. Dos o más sitios, no. En realidad, bueno, primero, lo del diapasón, lo que nosotros hacemos es decirle al paciente el procedimiento que vas a hacer, golpeas, lo pones en unas tanitios en la mano, le dices qué es lo que siente y yo te voy a decir vibraciones. Lo voy a repetir, pues, y cuando lo deje de sentir, usted me avisa. Entonces ya golpeamos en la saliente ósea, ya que puede ser una saliente ósea, la que es quieta, tobillo, y con esta parte tú vas censando y él va a decir, ya, si alcanza los 8 segundos está bien. En realidad, la prueba de monofilamento, pues son de 9 puntos, pero con 4 puntos tú puedes tener una sensibilidad del 96% y requieres los 4 puntos. Si tiene un punto 3 ya está alterado, 2 está alterado. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el primero y el tercer ortejo, el tercer metatarsiano y el quinto metatarsiano. Y lo mismo, tú no le vas, nada más que sea una vez, no le estén picando en el mismo sitio, así como sea, a ver si siente, no. Solo una vez y el paciente tiene que decir, ¿siente? Sí. ¿Qué? Ya ni le pregunten, el paciente tiene que automáticamente decirles, con 4 puntos está normal. La característica de la neuropatía diabética es que es bilateral, simétrico y bilateral. ¿A qué vamos? Si ustedes ven que la prueba de monofilamento está nada más alterado del lado izquierdo y le haces la de diapasón y está alterado del lado izquierdo, esa no es una neuropatía diabética, ¿sí? Hay que buscar otras causas secundarias. Y eso se lo digo porque, igual que nefro, cuando ve que la tasa de filtración está cayendo, cuando ve que la albuminuria está presente y nosotros lo mandamos para un estudio de secundaria, dice, no, es es una nefropatía diabética. Ojo, las nefropatías diabéticas, hablando de de diabetes tipo 2, cuando progresan en los primeros 5 años y van con una velocidad muy rápida, esa no es por la diabetes. ¿Y cómo defino una velocidad rápida? Cuando estoy cayendo por arriba de 6 mililitros minuto por año, ¿sí? Si ustedes ven que va muy rápido esa caída y ustedes lo tienen relativamente controlado, entonces ese paciente es una secundaria. Lo mismo pasa con la neuropatía. Si está afectado nada más unilateral, eso no es neuropatía. Gracias. Eh,
Buscando un poquito en la literatura, hay unas alternativas en caso de que muchas veces es nuestro caso de que no tengamos el monofilamento o el diapasón, como es la prueba de tacto de Ibis-Which, que tiene una especificidad del 95 y sensibilidad del 84 respecto a la prueba del monofilamento para detectar la neuropatía, en el cual, bueno, aquí está de este lado la imagen con las instrucciones que se pueden llegar a hacer, justo nada más en caso de que no tengamos las herramientas necesarias para evaluar bien. Y aquí estaban los 9 puntos que mencionaba el doctor. No sé si justo son los puntos que se realizan aquí en la consulta. Pero bueno, hay pruebas en las que se pueden usar 6 o 9 puntos. Una pregunta. Doctor, lo que menciona ahorita de que tiene que ser la neuropatía, una simetría conservada. Si ya la tiene, pero evoluciona más de un lado, o sea, es igual, hay que buscar otra causa. Sí, 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 es muy importante. Sí, es un dato que les debe de saltar. ¿Sí? Y generalmente lo que van a tener es afectación de la región distal, ¿no? Ujú. Si tú ves que el paciente tiene afectación proximal, esa no es la característica tampoco de la neuropatía diabética. O sea, tenemos aquí el diagnóstico de la neuropatía y de la nefropatía, creo que es muy sencillo, porque nada más necesitas la albuminuria y necesitas el CKD. Y de la neuropatía nada más necesitas la prueba de diapasón y el monofilamento. Eso en realidad no te lleva más de 3 minutos a analizar. O sea, rápido lo puedes hacer. El punto es que no sospechamos las causas secundarias y nos casamos con la neuropatía diabética. Entonces, si tú ves, como dices, que está progresando hacia un lado, pues acá tenía 4D4, utilicen el 4D4, que es el más standardizado. Y y tienes diapasón alterado, pues dices, esto no es normal, entonces se tiene que ir a neuro. Pero también nos pasa lo mismo. Lo mandamos y o sea, no le quieren hacer nada porque como tiene diabetes, es un tema. Ujú. Ok, gracias. Esta es como una lista de cotejo útil que se puede llevar a cabo en cada consulta en la valoración justo de la neuropatía, valorar el estado macroscópico del pie, si, qué tan húmedo, si hay presencia de úlceras, alguna micosis que haya por ahí, también si hay presencia de deformaciones, ya que nos hablen, por ejemplo, de un pie geno o talo, valoración vascular, presencia de los pulsos periféricos, y también se puede llevar a cabo una medición del índice tobillo-brazo, que justo es comparar el índice, la presión que se tenga en el brazo contra el que se tenga en el miembro pélvico. Un índice del 0,9 a 1,3, casi rayando en el 1, se considera normal. Si es menor a 0,9, nos puede sugerir enfermedad arterial periférica, que es una complicación macrovascular, y mayor a 1,3 nos puede sugerir presencia de calcificación arterial. El seguimiento, justo los documentos de la ADA mencionan que va a ser en función del riesgo que tenga cada paciente. Si ya en una valoración, bueno, es anualmente, pero si una valoración se estratifica como de bajo riesgo, que no haya la presencia de enfermedad arterial periférica ni de pérdida de la sensación protectora, se puede llevar todavía anualmente. Si ya hay alguna de estas presencias o con aunado a la deformidad del pie o que haya historia de amputación o de una úlcera de pie, pues se puede llegar a ser tan estrecho como de 1 a 3 meses. Disautonomías, pues las hay en muchos órganos. La cardiovascular es una asociada a mayor mortalidad independiente de otros factores de riesgo cardiovasculares, y esta se va a evidenciar como taquicardia en reposo o incluso presencia de hipotensión ortostática con una caída de 20 a 10 milímetros de mercurio al ponerse de pie. Gastroparesia es otra, con justo evidenciada con una presencia de constipación o diarrea o de incontinencia fecal, ya en estadios avanzados, o de incontinencia vesical también, disfunción eréctil, con una disminución del líbido y de la dispareunia. El tratamiento de la neuropatía como tal es igual, el control glicémico estricto de una glicada menor a 7, y también se ha evidenciado que un control de la tensión arterial con cifras menores de 130 a 80 nos ayudan a disminuir la progresión de la neuropatía. Estas intervenciones redujeron la progresión en un 25% en el estudio ACORD, y especialmente en pacientes mayores a 65 años de edad. Tratamiento
sintomático como tal para el dolor neuropático, pues este tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida y este dolor se puede, aunque se puede resolver de forma espontánea en la mitad de los pacientes, sí está indicado dar tratamiento para mejorar la calidad de vida. Todos los fármacos tienen el mismo grado de eficacia y en función del contexto clínico se va a elegir la opción que puede llegar a ser desde inhibidores selectivos como de la receptora de serotonina como duloxetina para la presencia de neuropatía diabética, pregabalina, incluso gabapentina. Y esta es una tablita que nos ayuda a agrupar en cada grupo a los pacientes y ver qué grupo farmacológico se beneficia más cada uno. Vemos que si hay comorbilidades como presencia de depresión, ansiedad, insomnia, pues incluso los tricíclicos pueden llegar a estar indicados. También si hay ¿cómo se llama? Temblor esencial, insomnia, pues el uso de gabapentinoides puede llegar a también utilizarse. Es como para conocer, En realidad los tricíclicos no se utilizan, ya no no. están como opción. O sea, la verdad es que por los efectos adversos ya no se utilizan. Ujú. Ok. Están improductivos. Sí. Medidas para el control de las autonomías, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Para la hipotensión ortostática es importante limitar la sintomatología, realizar ejercicio y aeróbico y evitar el desacondicionamiento y evitar también el ejercicio de fuerza, porque al hacer valsalva o intentar cargar algo pesado, aumentas la presión intraabdominal, se te puede llegar a sincopear el paciente. Una adecuada ingesta de líquidos y sal, tener una botella de agua cerca de la cama al momento de despertar, incrementar la ingesta de comida rica en sodio, siempre, bueno, cuidando las fibras tensionales, evitar ambientes calurosos y bañarse con agua caliente, incluso también está indicado. Algunos pacientes pueden llegar a presentar un fenómeno llamado hipertensión supina, que es que justo tengan una presión arterial al momento de estar acostados mayor a 140/90 dentro de los primeros 5 minutos al acostarse, y hay medidas justo que nos ayudan a disminuir la presencia de esta hipertensión, como es la presencia de una cabecera a 30-45 grados durante las noches, dar un antihipertensivo de acción corta como el captopril y hidrolazina antes de dormir, incluso atenolol o metoprolol. La gastroparesia, pues, rápidamente mencionar que se puede llegar a disminuir fraccionando las comidas. Manejo farmacológico indicado aquí son los porcinéticos, la metoclopramida y la domeperidona como principales medidas. También la vejiga neurogénica, que es la causa más frecuente de IBU recurrente, esta va a limitar en gran medida el uso de ISGLT2. El tratamiento pues es iniciar con modificaciones del estilo de vida. También esta comorbilidad está asociada con una pérdida de peso, o más bien perder peso se ve asociado con menor progresión y mejoría de los síntomas, que va a reducir el 47% los episodios de incontinencia semanalmente. También hay que reducir el consumo de alcohol, cafeína y otros irritantes, y se puede llegar a utilizar medicamentos anticolinérgicos como la oxibutina cada 8 horas. Ya pasando un poquito a las complicaciones macrovasculares, pues las tres que ya conocemos, que son la enfermedad Para vascular cerebral. complicaciones microvasculares, definitivamente el control de la glucosa, o sea, el ser glucocéntrico, sí ha demostrado tener el beneficio del control. Entonces, sí debe de ser su objetivo en microvasculares el control de la glucosa, como me he mencionado, y obviamente la presión arterial para la nefropatía, y hay algunas otras terapias que se mencionan. En el caso de la neuropatía, entonces, podemos utilizar, aquí es bien interesante, cuando ustedes ven a una paciente que está, vamos a suponer que tiene 49 años, ¿sí? En donde la incidencia de la diabetes en la mujer resulta ser un poco mayor comparado con el hombre, y está cursando con su transición a la menopausia. Toda esta parte es una muy buena estrategia el manejo de la neuropatía y el manejo de su transición a la menopausia con inhibidores de recaptura de serotonina. ¿Por qué? Porque se ha visto, por ejemplo, en el caso de la venlafaxina, que es una excelente opción que está aprobada para la transición a la menopausia y que tiene indicación también en el caso de la neuropatía. Entonces les viene bastante bien. Entonces, cuando vean síntomas depresivos, prefieran este grupo de tratamientos versus pregabalina y gabapentina.
Si comparamos gabapentina con pregabalina, se prefiere la pregabalina. Nada más para que lo tengan ahí claro, ¿no? Ok. En cuanto a las complicaciones macrovasculares, partiendo del hecho de que la diabetes es un factor de riesgo que aumenta el riesgo heterogénico, que exacerba una dinámica a nivel endotelial, y que muchas veces está asociada con síndrome metabólico, dislipidemia, pues justo se enfoca principalmente, las terapias van a ayudar a reducir las complicaciones a los tres niveles que son de las tres macrovasculares, que es el EBC, la enfermedad coronaria, y esta es la enfermedad arterial periférica. En pacientes justo con diabetes es la principal causa de muerte, en un 40% enfermedades coronarias, en un 15% complicaciones asociadas a insuficiencia cardíaca y en un 10% eventos vasculares cerebrales. Además de que esos pacientes diabéticos tienen 2 veces el riesgo de hospitalizarse por cuadros de insuficiencia cardíaca. Una evaluación sistemática de los factores de riesgo, pues es que igual se debe llevar de forma anual en todos los pacientes con diabetes, dividiéndolo en pacientes que sean de muy alto riesgo, como que tengan historial de EBC, con múltiples factores de riesgo cardiovasculares no controlados, la presencia de complicaciones microvasculares, y de alto riesgo, pues todos los otros pacientes con diabetes tipo 2 y en especial los que sean mayores de 65 años. Para eso, pues hay múltiples herramientas para evaluar el riesgo y ir evidenciando cómo el tratamiento va atacando cada vez la probabilidad de un evento cardiovascular, como son el riesgo de la escala del Colegio Americano de la ASCVD. También está, al menos aquí en México, bien establecida en la que es la GloboRisk, y recientemente salió lo que es el score de diabetes, que es una escala que, si bien está pensada o que se inició en población europea, es un nuevo algoritmo calibrado y validado para predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años en pacientes con diabetes tipo 2, y que tiene una mejoría en la identificación de personas con mayor riesgo de desarrollar estas complicaciones. Aquí, bueno, nada más mencionar que utilizan diversos parámetros y que la hemoglobina glucosilada la reportan milimoles sobre mol. Nada más hay que hacer una pequeña conversión ahí de porcentaje a estas unidades. ¿Tú la recomiendas entonces en población mexicana? Todavía no. En realidad no está calibrada ni validada, no tiene validez externa en población latinoamericana. Ese es el gran problema del SCORE. De hecho, SCORE utiliza regiones de riesgo y lo ponen como riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. Entonces, con base en eso, dependiendo de qué región eres, entonces yo les preguntaría a ustedes de qué región son. Se sienten ingleses, se sienten nórdicos, se sienten italianos, o sea, ese es el gran punto, ¿no? Y es una discusión que me ha tocado lidiar mucho con los cardiólogos en ese sentido, porque es que yo le creo más a la escuela europea y hay otros que se sienten gringos, cardiólogos gringos, y entonces dicen, no, es que la americana es mejor. Realmente nada más hay que ser cautelosos. Hagan una escala, la que quieran, pero háganla. Ese ha sido mi conclusión a lo largo después de los últimos 7, 8 años de discusión que hemos tenido, pero SCORE tiene esa limitación, que no está validada en población mexicana, o sea, no la tenemos validada en población mexicana. Y bueno, GloboRisk es una opción. ASCVD o la del Colegio Americano de Cardiología, pues también se puede utilizar, salvo las situaciones en donde puede sobreestimar el riesgo en los de bajo riesgo y subestimar el riesgo en los de alto riesgo por alguna razón cuando se utilizan mexicanos. Eso está bien estandarizado, entonces, pero utilizarlo. ¿Y por qué como que se acoplarían más a las poblaciones mexicanas? Pues GloboRisk está validada. De hecho, en la escala que acabamos de hacer para validación, o sea, si tú checas las guías curiosamente, en las guías que se trabajaron de lípidos, que participó la Sociedad de Cardio, Medicina Interna, Endocrino, no me acuerdo qué otras sociedades, se concluyó que iba a ser GloboRisk. Luego se hizo la búsqueda para diabetes y se concluye que debe de ser GloboRisk.
Y es que llama la atención que ya en la discusión fuerte con los cardiólogos doblan las manos, pero están en los foros y dicen no, es corto. No, entonces, ¿por qué no lo defendieron ahí? O sea, no lo entiendo, porque no tienen evidencia, tan sencillo. ¿Sí? Y finalmente, ahora con las guías de obesidad, nuevamente, estamos viendo esa parte y estamos estableciendo que es Globorris la que debe de ser válida, porque tienes la evidencia y la última calibración que le hicieron fue en el 21. O sea, está vigente. Para que una escala de riesgo tenga vigencia, necesita estar calibrada y con escalas de sensibilidad. Eso es básico. Priven es muy interesante, habrá que ver, ¿eh? Priven no tiene ni validez externa ni ha sido calibrada con la población mexicana. Creo que sería algo bien interesante porque ellos hacen el riesgo de muerte, infarto, falla cardíaca, o sea, con que le fraccionan. Lo que no me gusta es que metan la albuminuria. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene albuminuria, tasa de filtración de menos de 45, tiene un colesterol LDL de más de 190, tuvo un infarto cerebral, tuvo un infarto al miocardio, tiene falla cardíaca, ese paciente ya no requiere cálculo del riesgo, ese automáticamente se va a alto riesgo. Entonces, eso es lo que no me gustó del Priven, que haya metido la albuminuria, porque, a ver, espérame, me estás pidiendo que calcule el riesgo en un paciente de muy alto riesgo por definición. ¿Cómo ven ustedes eso? O sea, suena ilógico, es lo único que no me gusta. Y bueno, hay que comentar que Prevent, que fue hecha con población latina, 25% del Chivo-Mace, pero no fue específicamente con población. O sea, está únicamente a latinos en general. Bueno, eso incluso te podría decir que la americana de diabetes tiene incluso más población que esa. El problema es la americana del corazón. ¿Cuál es el problema? ¿Tú crees que el riesgo cardiovascular que tú tienes es el mismo que un mexicano de Nueva York, o un colombiano, o un argentino que vive en Minnesota? O sea, ¿se parecerá aquí? O sea, ese es el punto. O sea, la cuestión, acordemos que somos parte de la epigenética. Inclusive en México, el ritmo cardiovascular sería lo mismo para el que vive en Monterrey, México y Guadalajara, al que vive en Mérida o en Chiapas. O sea, creo que esa es la parte que dice, o sea, latinoamericanos tendrías que poner Honduras, Guatemala, Colombia, México, Argentina, Perú, El Salvador. ¿A cuánto parece? Hay que ser cautelosos y críticos con todo eso, ¿no? Así es. Bueno, cada paciente que se trate de disminuir la presencia de complicaciones macrovasculares deben de llevarse a cabo una evaluación cardiovascular con una medición lateral en cada consulta. En pacientes asintomáticos no está indicado realizar un tamizaje de enfermedad coronaria, sin embargo, en pacientes con síntomas atípicos o típicos y un electrocardiograma de reposo normal se puede realizar lo que es la prueba de esfuerzo. En pacientes con un riesgo de enfermedad cardíaca estructural asintomática se puede considerar el uso de BNP y si ese está normal, pues realizar un ecocardiograma inicialmente transtorácico y que la medición de un ITB en pacientes mayores de 50 años también se debe realizar, sobre todo en pacientes con datos de complicaciones microvasculares. Ahí algo bien importante. Digo, este tema de tamizaje creo que es el tema. Y vuelvo a decir, otro punto en el que estoy completamente en desacuerdo con Lara es no realizar tamizaje de enfermedad cardiovascular, o sea, de manera universal. O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo que tener la complicación para decir, lo voy a buscar. Entonces, ¿dónde está la medicina de prevención? ¿No? O sea, ¿en dónde? No lo entiendo. Es algo que no. Y es complejo decir a quién sí, porque a ver, si yo tengo un paciente que viene con disnea de medianos esfuerzos, tiene
edema en los miembros inferiores, y siente palpitaciones, ¿en qué sospechan? En un paciente que tiene 10 años de evolución con diabetes, que tiene antecedentes de dolor precordial en ocasiones, ¿en qué sospecharían? En insuficiencia cardíaca. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que ya estamos llegando tarde al diagnóstico. Ese es el gran problema. ¿Cómo le podemos hacer para encontrar cuál sería la prueba para poder buscar a esa población en riesgo de desarrollar la enfermedad? O sea, vean ustedes, 50% de la población que tiene diabetes además tiene hipertensión. 56% de la población abierta, ¿sí? Tiene colesterol LDL arriba de 100. 84% de la población en México con diabetes tiene obesidad, sobrepeso, obesidad, no, obesidad. Entonces, aquí el punto es, si tienes todos los factores de riesgo, ¿en quién deberíamos buscar la enfermedad cardiovascular? Es decir, ¿por qué no hacerlo antes y retar a la hada? O sea, esa es la situación. O sea, ¿por qué no retar a la hada y no esperarme hasta que el paciente ya tenga complicaciones? Hay doctores que dicen que no debería llevarse prediabetes, porque es donde podemos actuar para prevenir y ya cuando es diabetes. Es correcto. O sea, si estamos viendo que antes de desarrollar la diabetes puede haber falla cardíaca, antes de desarrollar la diabetes, este binomio de hipertensión y hipercolesterolemia puede generar eventos coronarios, ¿por qué no buscarla desde antes? Ahora el reto es, ¿cómo lo debería de buscar? Creo yo, y eso lo digo yo, creo yo, no está en una guía, pero creo que si nosotros estamos viendo que el RAC es un buen elemento para identificar tempranamente la albuminuria, ese paciente, yo sé que ya tiene daño a órgano blanco, pero lo tiene a nivel renal. Y sé que esa albuminuria, a partir de 10 miligramos por gramo, empieza a incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares. No son 30, son arriba de 10 miligramos por gramo. Entonces, ese podría ser otro. Y el otro que yo menciono es el electrocardiograma. ¿Cuál es el problema del electrocardiograma? Que si no eres internista, es difícil que lo entiendas. Piensen en el médico de primer contacto. O sea, ¿creen que puedan interpretar un electrocardiograma? Yo creo que es el equivalente a un electroencefalograma para nosotros. ¿Quién sabe interpretarlo? Vemos puras rayas. Lo mismo pasa para el médico de primer contacto con un electrocardiograma. Va a haber puras rayas. O sea, ese es el gran problema. ¿Cuánto costaría educar al médico de primer contacto para que interprete un electrocardiograma, que es una herramienta costo efectiva? O sea, ese es el problema. Digo, lo dejo sobre la mesa, ¿eh? Sí. Sí, Si vamos. de hecho, ahí por eso la AFA ya contempla así que el grado de insuficiencia cardíaca, lo que es el AJA1, ¿no? Paciente que está en riesgo de tener insuficiencia cardíaca y que ahora es justo también sabe que se está buscando desde cardiología, pues es buscar justamente la albuminuria, catequina, y ya con eso seguirlo con la albuminuria para que no desarrolle la enfermedad, incluso antes de desarrollar hipertensión, una enfermedad médicamente relevante. Con tratamientos antihipertensivos previos a desarrollar una hipertensión arterial para disminuir justamente el target, es disminuir la albuminuria. Sí, el problema es que cuando tú le preguntas a los cardiólogos que tienen la subespecialidad en cardiografía, te van a decir, no, un eco. Y hay otros que dicen, no, los péptidos. El problema del péptido en la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, híjoles, es que pudiera estar normal. Pero tú ya tienes cambios estructurales en el electrocardiograma. Entonces, también decirle que el primer nivel de atención les hagan a todos ecocardiograma, está cañón. Ahora, si tú les preguntas a los cardiólogos que hacen hemodinamia, te van a decir, pues, unos te dicen el score de calcio y otros te dicen la angiotac. Entonces, cuando dices angiotac, ¿cuánto cuesta? Entre 16,000 y 20,000 pesos para el primer nivel de atención.
Está cañón. Pero yo creo que tenemos que retar ese concepto de no hacer tamizaje si no hay enfermedad cardiovascular. O sea, perdón. Sí, claro. Estamos llegando a hacer una prevención secundaria cuando nuestra función es hacer prevención primaria. Bueno, ya para ir concluyendo, la terapéutica como tal, en estas complicaciones macrovasculares, son inicialmente cambios en el estilo de vida, control de la epidemia, control de la presión arterial, prevención cardiovascular secundaria con antiagregantes y tratamiento con SGLT2 o análogos de GLP-1 para reducir el riesgo cardiovascular. En el tema de control de lípidos, pues el uso de estatinas de intensidad moderada como atorbas, en función de si el paciente tiene enfermedad ya cardiovascular y de su edad, pues va a ir variando la dosis que se le puede ir dando a cada paciente. Se debe solicitar un perfil de lípidos al momento del diagnóstico y también de manera anual. eh, y también pedirlo al menos de 4 a 12 semanas después de iniciar el tratamiento. La meta va a ser reducir en un 50% la concentración basal del LDL y alcanzar cifras menores a 70. Y ya en pacientes de edad de 40 a 75 con ya una enfermedad cardiovascular establecida, la meta de LDL va a ser menor a 55. El uso también de antiagregantes ya para pacientes ya con enfermedad. Tantito. Ujú. Paciente sin enfermedad cardiovascular, estatinas de alta intensidad. Ok. Con factores de riesgo. Ok. Se ve. Y ¿cuándo retirarlas? Eh, pues una vez alcanzadas metas, creo que se debe de dejar todavía. Bueno, depende. Paciente ya con riesgo cardiovascular No, se no, deja. no, moderado. Mm, ¿Ya con enfermedad establecida o No, moderado. Tiene enfermedad establecida. pues se deben de dejar? Por eso se los puse, yo soy el abogado del diablo. En realidad lo que nos vamos a enfrentar es que cuando las quitas, puedes incrementar en el primer año en pacientes que ya tuvieron una revascularización el 46% de riesgo de shock, Sí. 18% de ser reintervenidos en los 22 años. O sea, ¿a qué voy? Es un gran problema con medicina familiar. Tú las dejas y ellos se las quitan porque ya alcanzaron la meta de control. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Entonces, en realidad, todas las terapias para el paciente con diabetes, todas deben de quedarse. Pero además hacer que el paciente se la toma a los meses, piensa que ya está bien si ve sus estudios y los suspende, porque no siempre nada, no Eso que dice el autor es muy cierto. En la vida real, sea medicina privada o sea de institución pública, y yo creo que más en medicina privada. Cuando tú le dices al paciente, ¿sabe qué? Le voy a dar Cibrava porque usted tiene una hipercolesterolemia familiar. No se ha infartado, yo lo sé. Pero, pues, ¿sabe qué? Le cuesta 21,000 pesos con la promoción que hay. Y tiene que pagar 21,000, a los 3 meses otros 21,000. Entonces, ¿qué creen que les va a decir el paciente? Oiga, doctor, es que yo con el Cibrava y sin el Cibrava me siento igual. Pero lo único que no siento igual es mi bolsillo, porque tengo que estar pagando 21,000 pesos después semestrales. Es mucho dinero y yo no veo ninguna mejoría. Ojo, o sea, cuidado con eso, porque lo sueltan los pacientes. Cuando no se han infartado, lo sueltan. Doctor, y el paciente que está en moderado o alto riesgo, que toma estatinas, pero hace una rabdomiólisis y se las tienes que retirar, cuando pasa el evento, ¿te las vuelves a dejar o qué haces? Ok. Realmente los eventos de radiomiólisis, creo que yo he visto uno en toda mi vida. Sí. Son eventos súper raros. O sea, yo te diría que con las nuevas estatinas eso ya no sucede. Estaban con las primeras estatinas, definitivamente sí. Y eran potenciadas por la combinación con el gemfibrocilo. El gemfibrocilo es un fibrato que jamás se debe de combinar con estatinas. Ahora, no piensen que tiene que haber radiomiólisis para ver intolerancia a las estatinas. ¿Cuál es el dato clínico más importante para decir que hay intolerancia? Dolor muscular. Dolor muscular, calambres. Y generalmente son ¿qué? Los dolores musculares, ¿de cuáles? La región ¿qué?
los lactodemios. A ver, en otras palabras, proximal o distal. Proximal. ¿Ok? Los dolores son proximales. Acá. ¿Sí? Acá. Difícilmente les dan acá. Son proximales los dolores asociados a esta fibra. ¿Ok? Entonces, tenemos que evaluar. Ahí lo que se hace es, cambias la estatina y la inicias con la dosis mínima. Si tú ves que le dejaste 20 miligramos de rosuvastatina, puedes cambiar a 10 miligramos de atorvastatina. Justo ahorita, en 2024, acaba de salir nuevos ensayos clínicos ya controlados de justamente las no estatinas, el tratamiento no estatina para hipolipemiantes, que son el ácido bentoico con cetinib, o sea, no sea, o sea, es apenas ensayos clínicos controlados, donde únicamente los desenlaces, pues, han sido como de reserva, ¿no? Porque obviamente, pues, no están como queriendo exponer a una población que ya tomaba estatinas, de repente quita las estatinas, sino justamente con esa reserva. Ácido bentoico con cetinib, y al parecer, al desenlace a 3 años, pues no ha sido como tan desfavorable, justamente para pacientes que ya tuvieron completa intolerancia a estatina, con combinaciones de resinas y demás. Así que, La verdad es que las resinas yo no las utilizo, no creo que las voy a utilizar nunca en la vida. Son intolerantes, sin cañones. Entonces, es como la carbosa. Mejor lo que hicimos en las guías mexicanas, la sacamos de las guías. O sea, es un medicamento que es intolerante. O sea, ves gente que prescribe 50 miligramos de carbosa cuando los estudios se hicieron con 300 miligramos. Es como dar metformina, un cuartito de la de 500 miligramos. O sea, tú no le des nada. O sea, eso y la pomada de la campana es lo mismo. O sea, mejor úntatela y no te pasa nada. Entonces, a lo que voy es, si hay que tener esa situación, claro, lo que recomienda la National Lipid, que se me hace la mejor para el manejo de las intolerancias, es, tienes que probar 2 estatinas a la dosis mínima, ¿sí? Para poder decir que es intolerante. Si a pesar de eso tiene síntomas, entonces entra a la terapia con con los PCSK9 o con los silenciadores del complejo de R-inmunizador, lo que es el RIX, ¿no? Entonces, es ahí donde debe entrar. La verdad es que los ácidos, estos secuestradores de sales biliares no son tolerados en la vida real, porque son dosis muy altas. O sea, tienes que utilizar 24 gramos, o sea, volvemos a lo mismo, les dan a lo mejor 8 gramos y ya con eso, los estudios están hechos con dosis altas, o sea, ¿no? Ok, doctor, gracias. Justo tratamiento de las comorbilidades, no dejar de dar antiagregantes en pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida, aspirina, clopidogrel según sea el caso, y enfatizar otra vez el control de la presión arterial, dejarle siempre en menos de 130/80, aunque como ya nos dijo el doctor, las cifras son un poquito más precisas. Vean cómo le han ido doblando las manos a la hada, o sea, en muchas cosas, pero esto es viejo, o sea, yo les diría que desde el 2018, los primeros que empezaron a hablar de la terapia combinada fueron los europeos. Como en el 20 empezaron los americanos. Y apenas, o sea, imagínate, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 años después, la dice, bueno, le voy a bajar a 150. No sé por qué les da miedo, de verdad. Son bien, bien, o sea, es la guía que más leemos, pero para mi gusto, es la que tiene más aras de oportunidades. Justo un algoritmo bastante parecido al que vimos hace rato, en el cual de nuevo nos enfatiza la importancia de la doble terapia y de el uso concomitante de bloqueadores de los canales de calcio, el uso de diuréticos en pacientes que no estamos alcanzando Ese doble metas. asterisco lo tienes que distribuir para que lo lean, Ujú. porque es súper importante. No me acuerdo qué decía. ¿No tienes ahí la guía para que veas lo que le digo? Ah, tal vez sí. No. no.
y está en el apartado de riesgo cardiovascular. Ah, la de... Ah, no, ese no lo tengo descargado. Lo puedo buscarla rápido. ¿Lo busco? Sí, porque es importante que vean esos dos asteriscos que significan. Es que es un documento de 40 páginas y la verdad que... Te vas a buscar la gráfica y está. Y hay una actualización de la europea. Fíjate, ese doble asterisco que significa. Pone como más o menos. ¿El tiacida like? Ya se da like, no son diuréticos tecidos. ¿Ya ves? Lo que les decía. La hidroclorotiazida es el antihipertensivo más chafa que puedan utilizar en la diabetes. Y se utiliza mucho. En la familia tenemos traía. Sí. Todos los antihipertensivos de los asociados. Sí, porque es muy barato y todo eso. El punto es que, por ejemplo, el único que sacó combinación fija fue el acisartán, ¿no? Que es el Edarbi. El Edarbi, ese trae clorotiazida. Sí, Ok. el único. Entonces, es el punto. Entonces, ¿yo qué hago en mi práctica privada? Prefiero dar la clortalidona solita y ya la combino. O sea, porque sé que ha demostrado beneficio en la mortalidad en el paciente con diabetes. A ver, ¿qué hacemos al elegir a un antidiabético? Si tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal. Pues elegimos con los que han demostrado beneficio cardiorrenal, ¿cierto o falso? ¿Por qué los antihipertensivos no hacer eso? O sea, mostremos los que tienen clortalidona, la indapamina, el amlodipino. O sea, el amlodipino lo tienen. Sí, y es extremadamente barato, ya casi es gratis. Sí, y ECAS ya era 2. Entonces, no me fui a firmar. Sí. Gracias. Igual ya solamente faltaba mencionar que el riesgo del tabaquismo se asocia a un 14.6% a muertes, o medida no farmacológica, a muertes en hombres con diabetes atribuibles a al tabaco. En más del 50% se asocia a otras complicaciones cardiovasculares y que el riesgo de progresión de la albuminuria es en 10%, es 10% pacientes con diabetes no fumadores, 18 en no fumadores y 14 en exfumadores. Pues realmente ya solo quedaría la parte de las conclusiones. La mejor prevención es la estrategia para el manejo de cada una de las complicaciones, como lo que mencionaba el doctor, hacer prevención primaria en lugar de secundaria, no omitir datos clínicos sugerentes de alguna complicación en cada consulta, tener presente los momentos y pruebas de tamizaje diagnóstico para detectar oportunamente las complicaciones, conocer la evidencia que permita brindar el mejor tratamiento para cada paciente y como... A manera de esquematizar, justo el documento de riesgo cardiovascular de la ADA menciona que el pilar van a ser la base, cambios en el estilo de vida, y los pilares pues son el control glicémico, el control de la presión arterial, el control lipídico y el uso de agentes cardiovasculares con beneficio tanto cardiovascular como a nivel renal para la reducción adecuada de las complicaciones por diabetes. Pues bueno, el doctor ya se retiró, pero eso sería todo. Sí. Listo, doctora. El doctor se tuvo que retirar a firmar. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No está. Ah, no, mira, no está. No. Ah, yo nunca sí hubo. Bueno.